pero debe probarse y deben de informar los congresos locales a los ciudadanos, porque no deben de haber estos gastos extravagantes. Eso es parte del antiguo régimen todavía, es decir, de lo que no acaba de desaparecer. El que manejen mucho presupuesto los congresos locales. Les voy a dar ejemplos. El Congreso del Estado de México, no ahora, hace algún tiempo, no sé cómo esté ahora, pero hace 30 años era un Congreso sui generis, porque los diputados tenían asignado presupuestos. Aparte de sus sueldos, manejaban presupuesto. Cuando no es una función que le corresponda al Poder Legislativo. El manejo del presupuesto es del Ejecutivo. El Legislativo aprueba el presupuesto, pero no lo puede ejercer, no ejecuta. Entonces, en el Estado de México se creó ese mecanismo, porque de esa forma tenían control de los diputados y del Congreso. Antes de que abriera la boca el gobernador, ya le estaban dando la razón. Esa práctica se trasladó al Congreso de la Unión recientemente, y de ahí surgió lo de los famosos moches, la partida de moches. Trasladaron el modelo del Estado de México a lo nacional y empezaron a asignar presupuesto a los diputados. Ya hemos hablado de eso. Había una partida de moches y le asignaban 10, 20 millones de pesos a cada diputado. Entonces les entregaban esos recursos en obras autorizadas. Hacienda se comprometía a que esos 10, 20 millones se le entregaban a el municipio que decidiera el diputado, y eran obras de reparación de banquetas, de calles, canchas deportivas y centros para la cultura, desarrollo urbano, cultura y deporte. Entonces, un presidente municipal, un gobernador, podía ponerse de acuerdo con ese diputado y esa obra le correspondía al municipio o al gobernador que el diputado decidiera. A cambio, el diputado recibía un moche, o si no era por un moche, se hacía la obra
y el diputado recomendaba a la empresa constructora. Entonces, esas prácticas deben de desaparecer por completo, por completo. Y los legisladores, sean locales o federales, dedicarse a su función, que es la de aprobar las leyes, promover la creación de leyes nuevas. Tienen esa facultad, tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y desde luego de darle seguimiento al ejercicio del presupuesto. Esas son sus funciones. Y otro problema que se fue generando, sobre todo en el periodo neoliberal, es de que para tener controlados a los legisladores les pagaban mucho, podían irse a viajar el tiempo que fuera, hacían turismo político y les daban recursos para contratar asesores. Entonces, por eso los presupuestos en los congresos están muy inflados, porque no es nada más el sueldo del legislador, sino 2, 3 asesores, ayudantes, un equipo, cada legislador, más viáticos. Todo eso, lo tengo que decir también, se ha venido reduciendo todos esos gastos. Son ahora menos que antes en el Senado, en la Cámara de Diputados. Han hecho todo un esfuerzo, se ha aplicado un programa de austeridad, pero todavía falta que en los congresos locales se haga lo mismo. Sí. Y más si son de congresos del movimiento que hizo posible este cambio, estamos doblemente obligados a actuar con austeridad. Entonces, todo eso se tiene que revisar. Nosotros no luchamos para hacer lo mismo, no es más de lo mismo y no debe de haber ni influyentismo, ni amiguismo, nepotismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política. En ningún caso, no se debe de tolerar. Y esa es la campaña que debemos de seguir promoviendo, de rechazar actos de corrupción, estigmatizar la corrupción. Trátese de quien se trate.